Comenzando con el primer punto de nuestra presentación, ¿quiénes son los indígenas? Es importante aclarar que según la legislación colombiana, las comunidades indígenas son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia. La explotación y colonización que comenzó en el siglo XV generó el despojo de las tierras, de los recursos naturales, de los pueblos indígenas y la pérdida de sus conocimientos y de su cultura. En esa época los pueblos indígenas gozaban de autogobierno con sus propios idiomas, culturas, leyes y tradiciones. Sin embargo, según el Departamento Nacional de Estadística, DANE, de acuerdo con el Censo General realizado en el año 2005, en Colombia residen 87 pueblos indígenas identificados plenamente que hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. En Colombia residen 1.378.884 indígenas que corresponden al 3,4% de la población del país. Para continuar, se debe hablar de la historia de los indígenas. Entonces, la Sierra Nevada de Santa Marta no es un lugar geográfico, es un santuario de la naturaleza que merece veneración y auténtico honor. Aquí, en este mágico y sin igual lugar del mundo, la tribu Tairona decidió brotar en existencia y desarrollar un universo de sapiencia, sentir y saber. Los estudios pretenden filiar la familia Tairona con la Chibcha y los términos Teiruna y Teyuna hacen parte de las actuales tribus descendientes directos de los primeros hombres y mujeres que constituyeron una amplia cultura cuyo legado es un verdadero regalo de conocimiento y relación con el cosmos y con la madre tierra. Tairona significa hijos del tigre, una familia indígena que honraba con sus acciones a cada ser de la naturaleza en el que privilegiadamente fueron puestos y que a la llegada de los españoles recurrieron a su carácter guerrero para frenar sus imposiciones. Superados en números y armas, los taironas debieron adentrarse más hacia la sierra y el litoral, una zona de altas cumbres que desanimó a los invasores y que de alguna manera resguardó a las tribus del exterminio total. Pero lo que no hicieron las armas lo lograron las enfermedades traídas desde Europa por milicianos sedientos de oro y destrucción. La historia tairona se remonta a 2000 años y este grupo se ubicó en los territorios que hoy conforman los departamentos del Magdalena, La Guajira y César, y tenían como centro de gravedad y equilibrio cósmico a la Sierra Nevada de Santa Marta, una imponente belleza del universo de importancia sagrada equiparada con el rey astro, el sol y la luna, su compañera, complemento y elemento armonizador de lo existente. Los taironas fueron expertos constructores de caminos de piedra y losa. También desarrollaron una práctica de ingeniería con la creación de drenajes, siempre buscando aprovechar las características que la geografía les brindaba como oportunidades. La tribu no solo se destacó en los anteriores campos, la orfebrería es uno de los vestigios de origen humano que mejor expresan su devoción a la vida, y el oro fue la fuente para crear hermosas piezas que reflejaban adoración a sus deidades y que los invasores españoles persiguieron con ferocidad. Los Tairona fueron seres relacionados con las estrellas y la distribución cósmica, y asimismo se debe decir que visitar la Sierra Nevada de Santa Marta y recorrerla es la mejor forma de adentrarse en el sentir tairona, un estado del espíritu que entre terrazas de piedra y de una ciudad perdida enclavada entre las montañas y el mar Caribe, nos transporta a épocas en el que el tiempo se detenía porque no había afanes, solo contemplación de una naturaleza regalada por los dioses a un pueblo privilegiado. Dentro de los aspectos que componen la memoria histórica de los Tairona, destacamos su arquitectura y el arte. Identificamos especialmente las características arquitectónicas de sus viviendas, pues las casas eran circulares y sin ventanas. Se ubicaban inicialmente en terrazas de madera, pero con los años y debido al clima debieron reemplazarlos por piedra. Las paredes estaban hechas de barro y pequeñas piedras, mientras que los techos eran de palma de montaña, y para la pintura utilizaban cal y agua. Artísticamente encontramos que la cerámica y la orfebrería fueron algunas de las expresiones que adoptó la comunidad. En la orfebrería encontramos la técnica denominada cera perdida.
en la que elaboran moldes de barro rodeados de cera que al calentarse derriten la cera y dejaban listo el molde de barro para luego vertir el oro líquido. Una vez estuviera seco el oro, se rompía el barro y obtenían la figura deseada. Mientras que en la cerámica, donde se registran 5 fases desarrolladas entre el año 200 a.C. hasta 1650 de la época actual, se utilizaba barro o arcilla en diseños de puntos y rayas conocidas como cerámica roja, o también jarrones de cuello alto con uniones de hierro llamados negros. Y por último, sus famosas jarras y copas llamadas crema. Se entiende por minoría cualquier grupo nacional, étnico, religioso o lingüístico integrado por un número de personas menor en relación con el resto de la población, cuyos integrantes comparten un sentido de identidad. Otro punto importante sobre las minorías es que generalmente no son dominantes en comparación a las mayorías de las esferas económicas y políticas de sus países. Pero ¿cuáles son los indígenas del Tayrona? Las 4 etnias indígenas que habitan actualmente este lugar son los Cancuamo, Kogi, Wiwa y los Arhuacos. ¿Y por qué los indígenas son sujetos colectivos del derecho? Pues bueno, a pesar de que los indígenas han significado para Colombia todo, a pesar de ser el primer grupo étnico que vivió en Colombia, los indígenas nunca han sido los protagonistas de nuestra historia. Desde la colonización, en donde asesinaban a los indígenas, les robaban el oro y esclavizan a hombres, mujeres y niños, Colombia no aprendió esto y siguen irrespetando los derechos y siguen vulnerando los derechos que le pertenecen como comunidad. Muestra esto ha sido el abandono a diferentes comunidades indígenas, como lo son los Sicuani y Cubeo, que en la guerra contra las guerrillas el gobierno no los ayudó y en los 90 y los 2000 los grupos al margen de la ley tomaron su territorio ancestral, dejándolos sin territorio, siendo víctimas del desplazamiento forzado. También son víctimas de la exploración petrolera o la minera, en este caso el pueblo Inga, en la que las multinacionales petroleras con permiso del gobierno no respetaron su territorio ancestral y contaminaron sus ríos, talaron sus árboles, destruyeron sus casas, destruyendo el hábitat de los animales, los cuales significan mucho para la cultura indígena Inga, ya que ellos son uno con el medio ambiente. O nuestra población escogida, los taironas, que han sido olvidados por el gobierno, ya que diferentes problemáticas que han afectado a este grupo el gobierno no ha hecho nada, como la siembra de cultivos ilícitos por parte de los grupos armados y la tala de árboles, que han dañado los sitios sagrados de los taironas, como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores, o sus ríos, como el río Tapios, en La Guajira, que han sido contaminados por culpa de la guaquería, el río Tapia siendo una de las principales fuentes hídricas del grupo tairona. Estas problemáticas muestran el abandono que se le ha hecho a las comunidades indígenas, como a la Tairona, a la Inga o a la Sicuani, en la que no se le han respetado sus derechos que tienen como comunidad, no se le ha respetado su territorio y no se le ha respetado la voluntad que tienen estos como la comunidad que son. Al momento de hablar de las adaptaciones que estas culturas han realizado para las futuras civilizaciones, podemos mencionar la forma en la que canalizaron el agua desde las montañas hasta sus hogares, usando diseños que evitaron la erosión de la tierra. La aldea más conocida de la cultura tairona fue la Ciudad Perdida. En esta podemos encontrar que en la actualidad cerca de 184 viviendas redondas construidas sobre las terrazas pavimentadas de piedra. También es importante mencionar que la industria textil, la agrícola, pescadería y alfarería, en todas estas se encontraron las bases de la economía de estas civilizaciones. Actualmente desarrollaron sistemas de canales de riego para mantener los cultivos y así sus principales productos agrícolas. En el pasado las casas no tenían ventanas, eran de forma circular, ubicadas sobre terrazas de piedra, las cuales inicialmente eran construidas de madera, pero debido a las lluvias mejoraron el modelo. Para construir una memoria con las características de la organización Wiwa Wolsuke Tairona, que cobija a 7.000 de los más de 12.000 indígenas Wiwa que hay en el país, están construyendo el CIFFS, el Centro Integral de Información y Fortalecimiento Espiritual y Cultural, una estrategia de reparación que promueve espacios culturales y educativos de transformación a partir de la identidad y las prácticas tradicionales wiwas. Bueno, por definición, los sujetos colectivos del derecho no son sumatorias de personas en sentido estricto, sino que más bien son una figura que crea el ordenamiento jurídico para preservar la identidad étnica y cultural de la nación, a través de la creación de una personalidad autónoma que busca contraer derechos para la preservación étnica del grupo en cuestión,
en este caso haciendo referencia a las comunidades indígenas. Los derechos fundamentales referentes a este sujeto colectivo del derecho son principalmente la integridad étnica y cultural, la preservación del hábitat natural, pero no como lugar geográfico, sino como lugar de nacimiento de las tradiciones étnicas y culturales de la nación. De igual manera, determinar sus propias instituciones jurídicas, siempre y cuando no violen los derechos humanos, pues ellos pueden, digamos, determinar sus propias instituciones, al igual que determinarse por su cosmovisión religiosa, el derecho a acudir a la justicia como comunidad y también a impulsar el desarrollo económico y social.